cerdo, mi cochinito favorito. Cómaselo asado o cómaselo frito. A una cuadra de la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, en Caracas. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con el diputado Luis Soteldo, parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eres ingeniero agrónomo, también tienes maestría en nutrición animal de la Universidad Granma, de Cuba. de Cuba. Ah, ¿tú te formaste en Cuba? No, aquí en un Venezuela. convenio con la Universidad Venezolana. Ok, pero eres egresado de qué universidad aquí en Venezuela? De la UCLA. De la UCLA. Se queda en Barquisimeto. De Barquisimeto, la de Lisandro Alvarado. Sí, Sí. Mi hermana fue de eso ella. Bienvenido al programa, Luis. Luis, mira, me gustaría, escuchaste un poco a José Manuel Olivares, ¿no? Pero me gustaría, desde tu perspectiva, tú eres un diputado joven, parlamentario joven, dirigente joven, ¿cómo imaginas tú el futuro? O sea, ¿cómo piensas tú puede Venezuela salir de esta situación que hoy vivimos de confrontación política? Hemos visto represión, hemos visto violencia, hemos visto muertes, heridos, detenidos y un nivel de crispación social muy preocupante. Mira, yo creo que como joven político de este país es importante que apostemos al diálogo. Creo que la polarización que nos ha llevado, el ataque internacional que hemos tenido y todo el guión del señor Almagro ha llevado a que enfrentemos rudas pruebas, ¿no? Y que la juventud venezolana no debe en este momento ser la carne de cañón en protestas como lo está utilizando la oposición venezolana. Mira, yo estoy indignado por cómo se utiliza la juventud por parte de la oposición venezolana en esas protestas estudiantiles y en esas protestas que lejos de ser una protesta pacífica se convierten en un foco de violencia para desencadenar todo un escenario de posverdad mediática y un escenario internacional desfavorable para nuestra patria. Yo creo que la juventud venezolana tiene como tarea primordial apostar al diálogo, apostar al crecimiento, apostar a que nuestros niños y nuestras niñas en las próximas décadas, tengan una patria sólida, una patria independiente, una patria soberana. Por supuesto, la juventud debe encargarse de corregir errores que hemos cometido, como Ahora, tú como gobierno. joven, fíjate una cosa, Luis, la mayoría de los manifestantes, la absoluta mayoría, son gente joven, menores de 30 años. ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú que pasó para que tengamos ese descontento en el sector juvenil? ¿Por qué hay ese descontento? Porque, en primer lugar, el sector juventud está siendo atacado por una guerra mediática, feroz, voraz. Y la carga de odio en esa guerra mediática es una carga de odio muy alta. Tú sales a cualquier lugar y en cualquier lugar te puedes encontrar con una persona con mucha carga de odio. Interlaces publicó unas encuestas bien interesantes, por ejemplo, que el 64% del país, está de acuerdo con una salida en el diálogo. Y solamente el 23% siente furia, siente rabia, siente indignación por lo que está pasando en el país. Yo creo que los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en esa carga de odio a la juventud venezolana. Sin embargo, por supuesto, ¿los medios públicos hemos contribuido a eso? Hemos tenido errores de polarización de lado y lado. Y creo que en este momento la juventud venezolana como generación tiene la tarea de salir adelante de esa carga de odio y salir adelante en conjunto. Un llamado al diálogo. Fíjate, es el primer llamado que quiero hacer a la juventud. Hablando un poco de ese tema de la guerra mediática, Luis, fíjate, para que una protesta tenga asidero debe haber algo en la realidad, para que si por ejemplo hay una campaña mediática como tú señalas o una guerra mediática, esa campaña no tendría ningún efecto ser cierta si no hubiese problemas, si no hubiese corrupción, asesinatos a los jóvenes por parte de la delincuencia, deterioro del salario. O sea, hay temas de realidad que tú no puedes tapar con el argumento de la guerra mediática. Así es, pero por ejemplo, si nosotros preguntamos que al sector de
que apoya al presidente Nicolás Maduro y al sector que adversa al presidente Nicolás Maduro, cómo ven la situación económica del país, yo te aseguro que más del 70% va a decir que no está de acuerdo con la situación económica del país. Pero en lo que tú te adentras y le preguntas, bueno, ¿cuál de ustedes está de acuerdo con la violencia? Ahí está, el 64% dice que no está de acuerdo con la violencia. Sin embargo, hay encuestas que muestran que el presidente tiene un rechazo alrededor del 80% en muchos casos, o hasta más. Bueno, pero o sea, si se ve esa cifra, también es interesante ver por qué existe ese rechazo. El presidente tiene heridas fuertes de guerra. Hemos nosotros transitado una guerra cruel económica, una guerra cruel mediática, y por supuesto que de las guerras quedan heridas. El presidente tiene heridas que vamos a solidificar, que vamos a curar con el acompañamiento del pueblo. Pero la pregunta que yo le haría a la juventud, si mañana sale por algún método inconstitucional el presidente Nicolás Maduro, ¿se arreglaría el sistema económico venezolano con solamente salir inconstitucionalmente del presidente Nicolás Maduro? Y ahí yo te pregunto, Luis, ¿tiene la culpa la Constitución de la inflación, de la inseguridad, de los problemas sociales que hay en Venezuela, del hambre? ¿Por qué hay que cambiar una Constitución que es un proyecto de país por hacerse? Mira, porque como ciudadano, pues, y como periodista, y además como constituyente que fui. Mira, muy buena pregunta, Vladimir. Neruda decía que Bolívar despierta cada 100 años cuando se despierta el pueblo. El pueblo venezolano se despertó hace 18 años, pero todos los procesos políticos, todos los procesos sociales son dialécticos. Eso lo sabes tú y lo saben todos los estudiosos de la política. Y los procesos dialécticos están en constante movimiento. Nuestra Constitución, bueno, quedó en un momento como la más avanzada del mundo, pero en el constante movimiento de la dinámica política venezolana es necesario en este momento profundizar el legado del comandante Chávez con una constituyente. Ahora, en concreto, ¿qué es lo que quieren hacer? O sea, ¿qué es lo que quieren? O sea, ¿qué es lo que hay que cambiar de esa Constitución? En primer lugar... ¿Qué tiene de mala? No tiene de mala. O más que de mala, de no todo el tiempo demodé. No todo el tiempo se cambia porque algo esté malo. Hay muchas veces que tú algo cambias... Que está pasado de tiempo. ¿Qué es lo que ya no... Hay momentos en el que tú como ser humano, como hombre, como político cambias para mejorar. Es el momento ¿Pero qué le vas a mejorar? ¿Qué le mejoraría? Bueno, la introducción de las misiones, por ejemplo. Eso lo pidió la oposición hace unos años y el gobierno no lo quiso hacer. La introducción de las misiones como orden constitucional. La introducción de un capítulo a la juventud. Es necesario, por ejemplo, que un joven recién casado, recién graduado, tenga el Estado el deber constitucional de asegurarle un empleo y un hogar. No es necesario que... Pero ¿tú crees que eso debe estar en la Constitución? Si tú haces una política económica adecuada, puedes generar empleo y generar acceso a la vivienda. Yo creo que debe estar en la Constitución por la calaña de oposición que tenemos. Si tuviéramos una oposición seria, una oposición que se dedicara a hacer oposición y no a generar violencia, nosotros pudiéramos decir, bueno, sí, si ellos llegaran al gobierno, ellos no quitarían los beneficios al pueblo. Pero a mí me da miedo, y es una cosa que quisiera expresarle a la juventud, que es la carga fascista de la oposición venezolana. Yo estoy convencido de que si estos compañeros llegaran a gobernar este país, arrasarían con una limpieza étnica a todas las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico. Eso es peligrosísimo en cualquier escenario político. Alberto Istanga te dice, dile a tu invitado que los jóvenes no vamos obligados, vamos por convicción, diferencia con ellos. No, bueno, a mí nadie me obligó a militar en el partido de Chávez. Cuando el presidente Chávez llegó a la revolución, yo tenía 12 años. Y te puedo decir, sin ánimo de parecer ridículo, el comandante Chávez cautivó a la generación Chávez. Y una generación, bueno, que viene transitando. Tenemos jóvenes de muy buena altura política y de muy buen debate político. Yo los invitaría a un debate de altura por la constituyente. ¿Qué es lo que ellos no quieren de la constituyente? Sería un error, Vladimir, déjame finalizar, que un joven venezolano de esta generación no participe en la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente por arrastrar un odio que no es de él. Hay otro elemento y es el de por qué no preguntarle al pueblo si quiere o no constituyente y por qué no se le preguntaría el por qué en lugar de incluir en las bases de la constituyente la obligatoriedad de que sea consultado esto al pueblo, se hace un simple exhorto a la Asamblea Constituyente. Me gustaría que con eso fuésemos a la pausa y también con otro comentario que está por aquí en el Twitter. ¿De cuál futuro habla? Los jóvenes están emigrando por culpa de una política económica errada del régimen, dice José Ramón Angulo. 2 puntos para el regreso. Perfecto. Luis Soteldo, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya venimos.
Usted está viendo Vladimir a la Una. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con el diputado Luis Soteldo, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Te preguntaba por qué el presidente incluye en las bases constituyentes una exhortación a que la constituyente le consulte al pueblo y no el mandato expreso. Chávez decía, no se le puede cambiar una coma a esta constitución sin preguntarle al pueblo. Mira, tú más que yo manejas esa materia por la experiencia que tuviste en la constituyente del 99, que es una experiencia completamente distinta a esta que estamos viviendo y que la juventud se va a apoderar para poder profundizar el legado del comandante Chávez. Y creo que el presidente está haciendo un exhorto conveniente, que la Asamblea Nacional Constituyente es un poder supraconstitucional y que el presidente no pudiera ordenar a la Asamblea Nacional Constituyente cómo hacer una cosa u otra. Y el artículo 3... Pero en las bases, cuando tú convocas a la constituyente, le pones unos límites, unas bases. Pero preguntarle al pueblo, por eso es que es importante la pregunta al pueblo, si el pueblo quiere o no esa constituyente. Es lo que yo veo. Bueno, mira, el pueblo ha demostrado, Vladimir, que quiere la constituyente. Van 55.000 inscritos en el proceso de postulación. Pero somos 30 millones. De los cuales 23.000 son de los sectores y el resto es del territorio. Creo yo que es una participación, histórica en cualquier proceso electoral venezolano. Nunca en la vida había existido tanto candidato o tanto precandidato en un proceso electoral, ni siquiera en los procesos electorales internos de los partidos, del Partido Socialista, de la autollamada Mesa de la Unidad Democrática, que nunca ha publicado cuántos candidatos tiene o cuántos precandidatos tiene. Y algo muchísimo más allá, es un proceso tan distinto que los partidos políticos no van a meter su esencia dentro de los... Pero eso no es antidemocrático, si los partidos son parte de la sociedad. No, precisamente... Son parte son organizaciones de ciudadanos. Precisamente es más democrático. Yo no sé si tú recuerdas que para las elecciones primarias de la Asamblea Nacional pasada, en el 2015, a los jóvenes de la oposición venezolana les pedían 150.000 bolívares para poder participar con una tarjeta de la oposición venezolana. Eso no es democracia, porque entonces quien no tenga los 150.000 bolívares no podía entonces en ese momento participar. Ahora, Luis, ¿es democrático, por ejemplo, que participe en la constituyente en igualdad de condiciones que un municipio como cualquier municipio pequeño del estado Trujillo o del estado Amazonas tenga el mismo número de constituyentes que un municipio como el municipio Maracaibo o el municipio Libertador? Bueno, no, nombraste dos municipios capitales que van a tener la oportunidad de tener capital que tenga un millón de personas. No, pero incluso proporcionalmente me refiero, o sea, ¿cómo es que un municipio que tiene 1.800 personas elige la misma cantidad de uno que tenga un millón? Eso debes cruzarlo, que toda esa población pertenece a un sector. Y ningún proceso político venezolano se había detenido a pensar qué pensaban, valga la redundancia, los sectores. En este momento, como una primicia... Pero Venezuela es un solo sector. Pero eso no es una forma de eludir contarse pelo a pelo. No, es que nos vamos a contar pelo a pelo. Y a mí me gustaría que la oposición venezolana participara y se le acabaría entonces la bravuconada. Y se le acabaría entonces, aquel discurso de que son mayoría. Bueno, si son mayoría, ¿por qué no se inscribieron? Pero yo también pregunto, si el pueblo está ganado por esa constituyente, ¿por qué no se le pregunta efectivamente si eso es cierto? O sea, 50.000 candidatos, ok, una cifra, yo no he visto esos registros, pero yo pregunto, ¿por qué no se le pregunta a los ciudadanos? ¿Usted quiere constituyente bajo estas condiciones? ¿Quiere constituyente? Y segundo, ¿bajo qué condiciones las quiere? ¿Bajo estas condiciones, sí o no? Eso no es lo más democrático. Bueno, mira, tú sabes que... Y luego, lo que se resuelva allí, si es que se convoca, preguntar a la gente. Yo soy ingeniero agrónomo, ¿no? Y estuve estudiando sobre el proceso constituyente del 99, perdón. Y resulta que en este debate, en torno a los artículos 347, 348 y 349, el constituyente de 1999 votó que no. Y votó que no era necesario convocar a un referéndum consultivo porque ya
en el espíritu del 347 de la Constitución estaba planteado en dónde residía el poder Sin embargo, de originario. está el 5 que habla de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y no hay nada más soberano que una convocatoria al constituyente. Entonces, si le preguntas por una reforma y le preguntas por una enmienda, ¿por qué no preguntarle si quiere constituyente? El constituyente está expresado en las bases populares de nuestro pueblo y el constituyente se va a expresar como poder originario, como poder magnánime, como poder omnipotente de la sociedad venezolana para transformar, profundizar y mejorar. Vamos a darle un poquito de participación a la audiencia. Ahorita me permite responder lo de la economía. Ajá. No sé si lo hacemos de una vez. No, de una vez. Yo creo que la economía venezolana va a sufrir una transformación acorde al proceso político venezolano. Venimos de 100 años de rentismo y, por ejemplo, nuestra agricultura es una agricultura de maletín. Una agricultura que está llevada a cabo por unos feudos en nuestro país. Los feudos son, 5 o 6 asociaciones que este año han tenido la indecencia, digámoslo así, de no querer firmar un acuerdo de reciprocidad y de arrime con el gobierno nacional. En Venezuela, yo te traje unos numeritos que creo que era importante decirlos al país. En Venezuela hoy se están sembrando solamente por el sector de Agrofan, que es una empresa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 120.000 hectáreas de maíz. Y se están sembrando 370.000 hectáreas de una corporación. Y por ejemplo, para terminar la idea, se está dejando de importar café. Estamos avanzando en un proceso de la agricultura y la agricultura con ella va a traer, innovación tecnológica, va a traer innovación económica y va a traer reforzamiento de nuestra economía. ¿A cuánto pagas tú un paquete de harina pan allá o harina de maíz precocido, perdón, para no decir la marca allá en portugués? Te traicionó el subconsciente. Bueno, que esa es la que se consigue aquí en Caracas, me gustaría conseguir las otras marcas. O es la que le estás haciendo propaganda. No, Mira. yo no le hago propaganda, es la que se consigue aquí. Si tú me consigues otra aquí en Caracas, pues yo no conozco otra aquí, lamentablemente. Me gusta la competencia, me gusta que puedan competir. ¿Cuánto lo pagas tú? No, bueno, mira, la harina precocida de maíz es un elemento que se ha utilizado, por supuesto, como un elemento cultural muy importante, pero se ha utilizado como un elemento de guerra. Un elemento, que a mí me causa mucho, me retumba en la cabeza. ¿Cómo se utiliza el mismo logo de esa harina precocida para promover la violencia en las protestas? Entonces, la cosa no es... por supuesto sabemos que tenemos una distorsión de la distribución y que sabemos que tenemos una especulación y que la especulación no es solamente inducida por el empresario, sino también por el intermediario que juega con el bienestar del pueblo y que ese al final es enemigo tuyo y es enemigo mío y es enemigo de toda la población. La inflación es un enemigo a derrotar en conjunto, igual que la violencia. Bueno, no me dijiste cuánto cuesta el paquete de harina pan por allá, pero no importa. Vamos a leer algunos mensajes. Si la gente es carne de cañón, ¿quién apunta ese cañón carnívoro? Pregunta Carlos David. Vamos a preguntas breves para... La misma oposición venezolana. Y la Guardia no dispara, ni dispara la PNV. Por cierto, ¿qué opinas de lo que dijo el general Padrino López ayer? Me parece un acto de valentía, un acto de moral. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene la moral más alta que nunca. Pero es un reconocimiento de que la Guardia cometió atrocidades, porque si lo dice el ministro de la Defensa... Pero lo ha cometido... relevo de pruebas. Sí, pero particularidades. Y el ministro lo dice. Particularidades. Hay que particularizar quién ha hecho actos que no acatan las órdenes de la Constitución y del alto mando militar. Organízate y lucha, dice por aquí. Según usted, el 80% de los venezolanos somos tan estúpidos que seguimos lo que diga Almagro. No, yo nunca le diría al pueblo venezolano estúpido. El pueblo venezolano viene de una lucha ancestral, la lucha de José Leonardo Chirino, la lucha de Bolívar, que no, mi pueblo no, yo no soy estúpido, ni tú eres estúpido, ni mi pueblo es estúpido. Yo creo que, hago un llamado a contextualizar nuestro momento político y a andar en conjunto. Otra que tiene que ver con Almagro, de Chef Moreno, que dice que yo no le leo los tweets. Diputado del PSUV, ¿por qué todos ustedes le echan la culpa a Almagro? ¿Acaso él es el presidente de Venezuela? No, pero Almagro es el títere de turno del imperialismo norteamericano que lleva, la componenda contra nuestro país, una componenda bien burda, bien desfasada del momento histórico nuestro y que para mí Almagro representa esos trazos de la sangre de Santander que quedan por ahí por la cordillera de los Andes. Juston Oscar Silva. Siglovisión es un partido de oposición que hacen los lacayos, dice él aquí, del régimen allí, y a BTV Canal 8 no va a la MUT. Mira, a mí me gusta mucho venir a Globovisión,
porque el debate es bueno y hay que... Y aquí nos vemos todos. Aquí, bueno, claro, hay que llegar al sector de la población que con la guerra mediática se ha manchado. Aquí, aunque hay tweets que te lanzan a descoserte, como dijeran en el argot pelotero, bueno, yo les diría que me gusta escuchar el trueno aunque me deje aturdido. Hay que venir a dar el debate. Y yo le invitaría a la oposición venezolana a que dé el debate sobre la constituyente. Un debate en el que la oposición venezolana, por segunda vez en la historia de los últimos 10 años, se va a quedar por fuera. En el 2005 cometieron este error y ahorita van a cometer el mismo error. Y el pueblo, por supuesto que les va a pasar por encima. Me parece muy delicado las declaraciones de Juanipa y las declaraciones de Freddy Guevara con respecto al día de las elecciones. Ellos dicen que van a evitar el proceso electoral. Yo les digo a estos señores que tengan un poquito de raciocinio y que, por favor, dejen y depongan esa actitud violenta. Te agradezco mucho, Luis. Muchas gracias a ti. A este programa y siempre les he invitado. Bueno, a ustedes, queridos amigos, les agradecemos el habernos sintonizado y les decimos que mañana vamos a tener como invitados al diputado Carlos Gamarra del Partido Socialista Unido de Venezuela y a Jesús María Casal, abogado constitucionalista. Y lo dejamos ahora en compañía, pues, de Julio César Pineda, el hombre de la brújula internacional. Será hasta mañana. Que le vaya. Seguro La Vitalicia, vital para ti. Papel ahumado Solar Diamond, la solución. Banco Plaza, tú cuentas. Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Recorra nuevos caminos con Doral Rentacar. Aguadía, de la siembra artesanal a la evolución tecnológica. Tuprostata.com, precisión en el diagnóstico y excelencia en el tratamiento de las enfermedades de la próstata. ¿Qué grama? Usa tu tiempo para disfrutarla y no para cuidar de ella. Bandas y pastillas para frenos New York Brake y anda tranquilo y seguro por toda Venezuela. En Proelca valoramos su seguridad. 3P, los productos más sabrosos y cremosos de Venezuela.